En documentales y conferencias científicas solemos escuchar que las distancias del universo son tan grandes, tan enormes, que no las podemos entender ni imaginar. Y siendo esto cierto, a los humanos les surgen nuevas preguntas, como ¿existe alguna forma de explicar estas enormes distancias de manera más comprensible para el cerebro de los Homo sapiens? Si queréis conocer la respuesta, no podéis perderos este vídeo, en el que además de responder a esta cuestión, descubriremos y entenderemos por qué es más fácil que existan colisiones entre galaxias que entre estrellas. Por cierto, mi nombre es Daniel y este es el canal de Nanoclips. ¡Empezamos! Por supuesto que existen otras formas de explicar las enormes distancias que existen en el universo, y una de ellas es ponerlas a escala en relación con el tamaño de los objetos que uno está estudiando. Por ejemplo, muchas veces oímos la siguiente frase: viajar a otras estrellas es casi imposible. Aunque viajáramos a la velocidad de la luz, se tardarían eternidades de tiempo. Y es cierto, pero otra forma de verlo es poniendo en contexto la distancia típica que hay entre estrellas con respecto a su tamaño. Pongamos un ejemplo. El diámetro del Sol es de 1.400.000 kilómetros. Si el Sol lo redujéramos a una escala en la que tuviera un diámetro de 10 centímetros, ¿qué es lo que mide esta naranja? La distancia que habría entre el Sol y la Tierra se reduciría a tan solo 11 metros. 11 metros es lo que mide un vagón de carga de un tren de mercancías. Entonces, tendríamos a un lado la Tierra, que sería una partícula invisible para el ojo humano, y al otro lado tendríamos la naranja. Si quisiéramos poner en comparación las distancias entre las estrellas, la distancia a la estrella más cercana a nuestro Sol, que está en el sistema de Alpha Centauri, es de unos 41 billones de kilómetros. Lo que quiere decir es que si pudiéramos poner un Sol uno tras otro hasta llegar a Alpha Centauri, tendríamos que poner en línea recta 30 millones de soles. En la analogía que hacíamos que el Sol fuera una naranja de 10 centímetros, la estrella más próxima estaría a 2.942 kilómetros de distancia, que es una distancia gigantesca. Sería como ir de Logroño a Moscú. Imaginar todos esos 2.942 kilómetros que habría que recorrer para encontrar otra naranja de 10 centímetros de diámetro. Es decir, que realmente las distancias entre las estrellas, en comparación con su propio tamaño, son unas distancias tan enormes que nos dan una idea del inmenso espacio vacío que hay entre las estrellas. Aclarar que estas distancias de las estrellas son distancias promedio, pero realmente cuando pensamos en términos de escalas de estrellas, las distancias entre las estrellas en comparación con su propio tamaño son gigantescas. Pero, ¿qué pasa con las distancias entre las galaxias cuando las ponemos en comparación con su propio tamaño? Por ejemplo, la Vía Láctea tiene un diámetro de unos 200.000 años luz. La distancia a la galaxia más cercana, que es Andrómeda, es de unos 2,5 millones de años luz. Es decir, que solo están separadas por unas 13 veces el diámetro de la Vía Láctea. Volviendo a la analogía anterior, si la galaxia de la Vía Láctea ahora fuera esta naranja de 10 centímetros, la galaxia de Andrómeda, que sería también otra naranja de unos pocos centímetros, estaría a tan solo 1,3 metros de distancia. Es decir, realmente una distancia muy pequeña en comparación con su tamaño. Comparar esta pequeña distancia con los 30 millones de soles que caben entre una estrella y otra. Así que en estrellas pasamos de unas distancias de 30 millones según su tamaño a pasar al orden de solo una decena entre galaxias. Es decir, que las galaxias estarían muy cercanas unas de otras. Eso sí, siempre y cuando las pongamos en comparación con sus propios tamaños. Por eso mismo se dice que cuando colisionan dos galaxias entre ellas, las estrellas que las forman apenas notan la colisión, ya que existe un gran vacío entre ellas. Por último, ¿qué pasaría en relación con el tamaño del universo si lo midiéramos en función de los tamaños de las propias galaxias? El radio del universo tiene unos 46.500 millones de años luz. Muchos os sorprenderéis por este número, porque podéis pensar
que el radio del universo debería de ser algo así como 13.700 millones de años luz, pues ese es el tiempo que llevamos desde el Big Bang. Pero como ha habido una expansión desde entonces, el radio del universo ha crecido, ya hasta casi 4 veces el tamaño de la edad del universo. Ese radio de 46.500 millones de años luz son más de 18.600 veces la distancia entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Volviendo a la escala de antes de la Vía Láctea como una naranja de 10 centímetros de diámetro, el radio del universo completo sería de unos 24 kilómetros. Es decir, que nos podríamos imaginar, si nuestra unidad de medida fuera el tamaño típico de una galaxia como la nuestra, que el radio total del universo sería una esfera de 24 kilómetros, en donde cada metro nos podríamos encontrar una galaxia. En conclusión, las distancias entre las estrellas es gigantesca en comparación con su propio tamaño. Al contrario, las distancias entre estas galaxias y el universo como un todo es bastante más pequeña, y por eso es casi imposible observar una conexión entre estrellas, por el enorme espacio vacío que hay entre ellas. Y sin embargo, en cualquier imagen astronómica relativamente profunda con el telescopio James Webb, podemos observar colisiones entre galaxias. Hasta el próximo vídeo, Homo Sapiens.